A manera de introducción, presentaremos los postulados básicos de la herencia mendeliana. Mendel, en definitiva, marcó un parteaguas en temas de genética. Propuso la existencia de herencia, lo que hoy conocemos como cromosomas. ¿Cómo fue que logró esto? Experimentando con la hibridación de guisantes. Mendel pasó mucho tiempo cruzando distintos tipos de guisantes entre ellos y observaba los cambios que aparecían generación tras generación. El primer paso realizado en las bases de experimentación de Mendel es el cruce monohíbrido, que consiste en cruzar dos guisantes puros de distintas características. Digamos, uno verde con progenitores del mismo color y uno amarillo con las mismas características. Mendel se percató de que la generación de guisantes resultante era del mismo color, amarillo. Entonces, con esa descendencia, volvió a realizar cruzas. Aquí fue donde Mendel empezó a adentrarse en los conceptos de herencia, cuando se dio cuenta que el 25% de la segunda línea de herencia era de color verde. Aquí es donde se introducen los conceptos de homocigoto y heterocigoto. Mendel se dio cuenta que al momento de realizar las cruzas entre guisantes con características diferentes, existía esa corrupción de la pureza, y en las siguientes generaciones los guisantes no serían todos del mismo color. Mendel entendió este fenómeno como factores en parejas, asociando que los guisantes tenían caracteres genéticos en pares, uno de cada progenitor, y que eran entonces tres posibles combinaciones. En el ejemplo de los guisantes, amarillo ambos progenitores, verde ambos progenitores y amarillo un progenitor mientras el otro es verde. De la mano de este concepto entendió también la existencia de la dominancia y la recesividad, siendo esto que cuando dos factores distintos responsables de un carácter dado se encuentran en un individuo, uno de los factores domina sobre el otro. Entendiéndolo con nuestro ejemplo, el amarillo sería el dominante, ya que se manifestó en un 75% de las cruzas de la primera generación. Finalmente, Mendel sugirió una segregación en los caracteres genéticos. Este afirmaba que, en la formación de los gametos, los factores emparejados se separan o segregan al azar, de tal manera que cada gameto recibe uno u otro con igual probabilidad. Esto significa que el progenitor tendrá un 50% de probabilidad de heredar ya sea el carácter dominante o recesivo del progenitor. Resumamos los tres conceptos en el siguiente esquema. Consideraremos la letra con mayúscula A como los guisantes amarillos y la letra minúscula a como los verdes. El principio de factor en pareja está demostrado con las letras en mayúscula AA, una mayúscula y una minúscula a y doble minúscula a. Estas siendo las tres posibilidades de progenitores que comentábamos anteriormente. El concepto de dominancia lo veremos con la capitalización de la letra. El amarillo es el dominante y por eso es que le hemos designado la mayúscula, mientras que el verde es recesivo y tiene la minúscula. Muy bien, ¿qué pasaría si simuláramos gráficamente el experimento de Mendel? Primeramente cruzaríamos dos guisantes puros, siendo estos AA mayúscula y AA minúscula, para referirnos a amarillo y verde respectivamente. Usaremos el siguiente cuadro para comprender el concepto de segregación. Esto nos decía que el progenitor tendría el 50% de probabilidad de heredar el carácter dominante y 50% el recesivo. Entonces, bajo esta ley, los caracteres que heredarían los descendientes serían todos A mayúscula, A minúscula, como podemos observar después de las combinaciones. ¿De qué color serían los guisantes? Exacto, amarillos, ya que este es el principio de la dominancia, manifestarse a pesar de existir otro carácter. Como resultado tenemos que hay un 100% de probabilidad de tener descendencia A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigota. Muy bien, ahora, ¿qué sucedería si cruzáramos a esta primera generación? Veámoslo. Podemos darnos cuenta
de que los caracteres ahora son bastante diferentes debido a la segregación. Obtuvimos un guisante con caracteres AA mayúscula, dos con caracteres una A mayúscula y una A minúscula, y uno más con carácter AA minúscula. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que después de la cruza de la primera generación, hay un 25% de probabilidad de que el guisante sea amarillo con caracteres homocigotos, es decir, AA mayúscula. 50% de que sea amarillo con caracteres heterocigotos, es decir, una A mayúscula y una A minúscula. Y 25% de que sea verde con caracteres homocigotos, es decir, AA minúscula. Es importante recordar que si un descendiente manifiesta la característica recesiva, forzosamente será homocigoto, ya que de ser heterocigoto, la dominancia se sobrepondría.